Buenas noches, queridos amigos. Bueno, siempre agradecido por el acompañamiento de ustedes cada domingo en La Gente Quiere Saber. Como ustedes saben, nosotros esta última semana hemos estado muy felices porque el programa La Gente Quiere Saber fue reconocido a nivel nacional, quizá uno de los premios más importantes que se otorgan en el ámbito de las comunicaciones, que lo otorga la Conferencia Episcopal Venezolana, o sea, tiene el aval de la Iglesia Católica Venezolana, la Conferencia Episcopal, su comisión de medios, que todos los años otorga, en este año, no sé si todos los años es la misma cantidad de premios, este año otorgó 29 premios Monseñor Pellín, en todos los rubros, radio, televisión, prensa escrita, medios en general. El periodista del año, fue reconocido el comunicador del año, fue reconocido Nelson Bocaranda, el mejor programa de opinión, como programa de opinión en radio, Fe y Alegría, fue reconocido un gran amigo, Andrés Cañizales y Piero Petrichone. Una ex alumna fue reconocida como articulista en el portal web, Luisa Pernalete, también de Fe y Alegría, en fin. Es un premio muy reconocido y nosotros tuvimos la suerte de que reconocieran La Gente Quiere Saber como el programa de opinión del año en Venezuela. De tal manera que la próxima semana se reincorpora el creador de este programa dentro de un proyecto comunicacional que arrancó con un programa de radio llamado La Gente Quiere Saber en Fe y Alegría, y después siguió con este programa en Niños Cantores de Televisión, Juan Pablo Lombardi. Regresa de su año sabático y se reincorpora la próxima semana y él nos hablará de su experiencia del año y su experiencia reciente en Caracas, ya que él fue a recibir el premio, Monseñor Pellín, y entiendo pues, que nos contará todas las incidencias y todo lo que esto significa. Para efectos míos, esto significa un mayor compromiso de calidad, seriedad, comunicación, respeto y tratar de contribuir un poco a un clima en Venezuela que tanto nos hace falta, o sea, de convivencia. Yo creo que una sociedad funciona si hay convivencia, una familia funciona si hay convivencia. Es decir, es que quizá el derecho más elemental de los seres humanos, como seres sociales. La posibilidad de convivir sin agredirnos. Antropológicamente, algunos explican que darse la mano tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver que estoy mostrando la mano en son de paz y en señal de paz y no estoy armado. De tal manera pues, que el programa La Gente Quiere Saber está al servicio de usted, al servicio de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela. Hoy tenemos un invitado, un gran amigo, que tiene el perfil de muchos de los programas que hemos grabado este año, ¿no? Que lo hemos llamado el perfil millennials, personas menores de 40 años, porque queremos destacar la importancia de la sociedad civil, del ciudadano, que es importante, que tiene actividades importantes, pero que no es publicitado. Porque normalmente los medios se dedican a exaltar figuras públicas archiconocidas, tanto de la farándula como de la política, que a veces resulta casi lo mismo, farándula y política, y realmente pasa por debajo de la mesa cantidad, pero miles, yo diría millones de personas, muy valiosas, que hacen un trabajo creativo importante, de gran impacto social, pero que fuera del ámbito donde ellos se mueven, nadie conoce. De tal manera que La Gente Quiere Saber también ha querido ayudar a crear una ventana a este tipo de protagonista civil. Nosotros insistimos mucho en la épica civil. Un país no lo hacen los militares, un país no lo hace un grupo político partidista determinado, mucho menos un país no lo hace un caudillo, un mesías, un demagogo. Un país lo hacemos todo desde la ciudadanía, que es simplemente asumir nuestras responsabilidades. Responsabilidad como estudiante, responsabilidad como profesional, responsabilidad como profesor, responsabilidad como madre y padre, responsabilidad en lo que nos toque. Porque al fin de cuentas, libertad no es otra cosa, sino la responsabilidad
que tenemos con nuestra sociedad, empezando por nuestra propia familia. O sea, quien no atiende a su familia, es difícil que atienda a otros aspectos de su vida, ¿no? Creo que es una frase que se le atribuye a Confucio: quien no puede gobernar su vida, o sea, está inhabilitado para gobernar la de los demás. Hoy tenemos a Luis Peroso Cervantes como invitado, millennials, creo que anda por los 30 años. 30. Más o menos. Yo conozco a Luis en los últimos años porque como promotor, o sea, básicamente lo conocí en las convocatorias heroicas contra toda condición. Él se empeñó en crear una convocatoria nacional e internacional de poetas en Maracaibo. Bueno, vamos a hablar de eso también. Después lo vi entusiasta acompañando proyectos culturales, básicamente una librería en La Vereda, Puerto de Libros, y como editor, La Sultana del Lago, ¿no? Y además sin descuidar su condición de autor. Aquí hay un libro, o sea, para tener 30 años, o sea, esto llama la atención, ¿no? Un libro voluminoso que recoge 16 de los 17 libros que él ha publicado. Uno de crítica literaria, me informaba, y 16 poemarios. Aquí están recogidos toda la poesía, los últimos 10 años, y se llama el libro La forma de los informes. La forma de los informes. Es egresado de un liceo cercano acá al canal, donde funciona el Vicente Lecuna, ¿no? Ajá, de tarde es el José Escolástico Andrade. El José Escolástico Andrade. Ustedes saben la modalidad que hace muchos años se implementó, que el mismo local con 2 nombres en 2 turnos diferentes. Ese tiene 3, porque en la noche también tenía otro colegio. Sí, y también, y un estudiante de letra por culminar carrera, ¿no? De tal manera que vamos a hablar de todas estas cosas y otras que vayan saliendo a la conversación. Bienvenido, Luis. Gracias por invitarme, profesor. Un honor realmente. Desde jovencito lo sigo, lo veo y lo admiro. Desde los 17 años que ando dando tumbos por los centros culturales, siempre he perseguido poder escuchar eso maravilloso que usted nos acaba de hablar ahorita, esas píldoras de conocimiento y esas opiniones que nos hacen que nos llevemos algo. Yo creo que las personas que visitan cada domingo este programa disfrutan fundamentalmente de eso, de poder llevarse esa píldora de filosofía, de historia, de conocimiento, de sabiduría a su casa. Bueno, regresamos al próximo segmento con Luis y vamos a empezar a hablar, yo creo que lo que es quizá lo más trascendente de todo lo que has hecho hasta ahora, que es tu vocación literaria como escritor. Ya regresamos. Estamos hablando con Luis Peroso Cervantes, poeta, promotor cultural, realmente con iniciativa, las he calificado de heroicas porque en estos tiempos realmente atreverse a hacer cosas de este tipo, realmente hay que tener vocación. Yo creo que lo más importante, me gustaría arrancar con tu vocación literaria, tu vocación de poeta, tu vocación por la literatura. Hay diferentes formas de verlo, ¿no? Siempre hay quienes creen que la parte artística, la disciplina artística se obtiene desde nacimiento. Dicen, no, eso es innato, esta persona nació con ese don o con esas ganas de hacerlo. Yo soy, por el contrario, de los que cree que eso se construye y es a través de la preparación, del estudio, de la preocupación. Puede ser que tengamos una inclinación natural a preocuparnos por, es decir, cuando mi hijo, por ejemplo, cuando ve un 4 se desvive, no sé por qué le encantan los 4 de las guitarras, más que cualquier otro instrumento musical. Pero eso no garantiza que vaya a ser cuatrista o vaya a ser guitarrista. Hay una cuestión de preparación en ese sentido. Bueno, yo hasta los 13, 14 años no había tenido casi ninguna lectura. Fue leyendo 100 años de soledad a los 13 años que dije, pero qué sabroso es leer, ¿no? Y empecé a recorrer el camino que no había hecho en la infancia, porque en mi casa no había libros. En mi casa son ingenieros agrónomos,
veterinarios y gente del campo, no tienen nada que ver con la literatura. Y empecé entonces a Yo conseguir empecé libros. leyendo muñequitos y novelitas vaqueras. O sea, yo me hice lector leyendo novelitas vaqueras. Y bueno, desde entonces, primero quise estudiar filosofía, después recibí un taller literario de la Casa de la Poesía, que quedaba en la Casa de la Capitulación, y decidí que quería estudiar letras, porque se daba la oportunidad. Realmente lo que quería estudiar era antropología, y en Luz, en ese momento no había antropología, tenía que ir a vivir a Caracas, y era una cuestión cuesta arriba en ese entonces, ahora debe ser peor. Ahora sí hay una carrera de antropología en la Universidad del Zulia, pero es reciente. Claro. Yo creo que este planteamiento que tú estás haciendo un poco lo expresó de una manera, se le atribuye una frase que realmente es el historicismo alemán, pero que se le atribuye a Ortega porque la sintetizó Yo y mi circunstancia. Sí. O sea, hoy en día, en términos científicos, aparentemente sí hay algo de genética en las inclinaciones y talentos que uno pueda tener, todo ser humano, ¿no? Pero definitivamente son las circunstancias quien permite que uno se desarrolle, ¿no? Un poco lo que Aristóteles hablaba de la semilla y el árbol. En la semilla está el árbol, pero si la semilla no cae en suelo fértil, no es regada, cuidada, etcétera, no se va a convertir en árbol. Entonces el ambiente es muy importante, ¿no? ¿Fue casual 100 años de soledad o más Era el único libro que había en la casa. El único libro que había en la casa, y por una, no sé, rebeldía juvenil o el cambio de ánimo hormonal, no sé, me dio por dejar de ver televisión y leer el único libro que había en la casa. Dicen que un escritor se hace primero lector, como lector. A partir de 100 años de soledad, ¿qué otros libros, qué otros autores te han llamado la atención particularmente? Bueno, después de 100 años de soledad leí Urlar Pietri, Las Lanzas Coloradas, después leí Hamlet, que fue como leer chino, no tenía mucho que ver conmigo. Después empecé a leer novelas de vampiros, de cosas que estaban de moda. Y ahí uno empezó abriendo la curiosidad. Se fue abriendo, sí, fue como que darse cuenta de que me podía entretener leyendo. ¿Y cuándo empezaste a ser selectivo? Ya en tus lecturas, a orientar lecturas. Tuve suerte de conocer a alguien importante de esta ciudad cuando me iniciaba en el mundo de la literatura, empecé este taller literario y tal. Allí recibí algunas indicaciones sobre qué debería leerse, pero en ese lapso entre mis 16 y 17 años, hasta los 18, conocí a Luis Guillermo Hernández. Médico, pero que realmente en Maracaibo es respetado, conocido, básicamente por su investigación en literatura, investigaciones literarias, ¿no? Él es otro hombre de sus circunstancias, es decir, Luis Guillermo no pudo estudiar letras porque no era la época para estudiar letras, es decir, era difícil estudiar en la ciudad, era el perejimenismo, no existía una escuela de letras en Maracaibo, y era más barato ir a estudiar medicina a España que estudiar aquí mismo en Venezuela. Es decir, su abuela, que lo mantuvo, lo crió, lavaba y planchaba ajeno, y con los 100, 200 bolívares que le enviaba, él vivía en Madrid por la inflación y bueno, y por el nivel de la devaluación que tenía la peseta. Él podía vivir tranquilamente en España con lo que no hubiese vivido aquí tranquilo. Luis Guillermo llegó a reunir, quizá, considerada la biblioteca, la colección de libros, folletos, escritos, papeles, etcétera, zulianos más importante, ¿no? Allí con Luis Guillermo yo obtuve una idea de él que me ha acompañado toda la vida. Es decir, él me dijo, es imposible leer todos los libros que hay que leer, porque no tenemos la vida suficiente para hacerlo. Pero lo primero que hay que hacer, si te preocupa ese asunto, es llenarte y conocer bien las referencias, es decir, saber qué es lo que debe leerse y después ir catalogando y saber lo que va a leer. Entonces, leímos primero una historia de la literatura universal, a memorizar nombres, memorizar procesos, y después, bueno, empezar a llenar en la vida, empezarse a llenar uno los vacíos, es decir, tengo estos vacíos de la literatura romántica, tengo estos vacíos de la literatura inglesa, tengo estos vacíos de la literatura española, y así, poco a poco. Cuando descubre el solo sé que no sé nada. Exactamente. Porque el ignorante lee un libro y cree que ahí se agotó todo.
En cambio, la persona lectora, mientras más lee, se da cuenta que hay océanos y océanos y océanos por navegar. Cuando uno medio agota la literatura venezolana, que nunca se agota, entonces está la latinoamericana o la colombiana o la brasileña, y cuando llega por ahí a la orilla apenas está la norteamericana, y si no está la rusa, y si no está la asiática, y si no está la clásica. De tal manera que una experiencia muy linda de crecimiento espiritual, intelectual, el ser lector, ¿no? Y creo que es una recomendación que se le daría a cualquier joven, cualquier muchacho de 17, 18 años que le guste algo, cualquiera sea también el área del conocimiento que le guste, primero hacerse una base referencial, es decir, poder decir, no que voy a hacer esto por intuición o lo que me vaya llegando, sino pregúntate cuál es la historia de la disciplina que te gusta. Si te gusta la jardinería, bueno, estudia la historia de la jardinería primero para que te des cuenta de todos los vacíos que tiene. Organizar el conocimiento, Ajá. Eso es muy importante, además es un acto de seriedad, porque el otro sería ser un diletante, un improvisador, ¿no? O sea, que anda picoteando por todas partes. De lector casi siempre uno termina creyendo que puede escribir, o por lo menos siente la necesidad de expresarse por escrito, ¿no? A mí me gusta lo que piensa Simón Rodríguez al respecto. Ajá. Él dice que la escritura, la lectura tiene tres estancias, ¿no? Para poder convertirse uno en un verdadero lector. Dice, bueno, hay un lector sensible, que es el que se deja llevar por lo que dicen las palabras, sin importar mucho quién las diga, sino, bueno, te gustó el sentimiento que expresan. Después él dice que a medida de que esa sensibilidad se va acumulando, la acumulación de lecturas le crea a uno un criterio, entonces te conviertes en un lector crítico. Y después de ser un lector crítico, de haber armado tu criterio, entonces cometes el error, que es la manera en que completas, que no es un error, es decir, la manera en que completas el círculo del lector, cuando te conviertes en un lector escritor. Entonces, te gustan mucho los cuentos, poniendo un ejemplo, te gusta Borges, Cortázar, te gusta cualquier cuentista, y entonces te atreves tú a intentar escribir un cuento. Y ahí es donde completas tu maravilla, porque te das cuenta de lo difícil que es escribir un cuento, y empieza uno a amar más la lectura, lo que está leyendo. Sí, pero definitivamente ser lector, Borges decía que él se consideraba lector y no escritor. Ser lector definitivamente quizá una de las experiencias humanas más enriquecedoras, y yo invitaría a todo joven, a todo niño y a todo adulto de cualquier condición a intentar leer. Yo creo que realmente una de las aventuras humanas más importantes que tenemos oportunidad, y además sería un acto de justicia, porque casi todo lo que es el ser humano está escrito. Volvemos con Luis Peroso Cervantes el próximo segmento. Bueno, continuamos con Luis Peroso Cervantes conversando cómo se hace lector, la importancia de la lectura y cómo se termina en la tentación de la escritura, ¿no? Él, de los 17 libros escritos, 16 son poemarios recogidos en este tomo que él va a mostrar en cámara. Y me gustaría que habláramos en este segmento la poesía, la que tú escribes, poetas que te inspiran o que te han influido, y que pudiéramos tocar también las convocatorias que tú has sido promotor principal de los poetas en Maracaibo. Ok. Bueno, comienzo con la poesía en los talleres literarios, ¿no? Ese parece un lugar común de muchas personas, acercarse a la invitación a escribir, querer escribir, no saber qué es lo que vamos a escribir, no tenerlo claro, porque además se hace muy joven. Un taller literario, bueno, yo lo hice a los 16, 17 años, no sabía todavía lo que quería escribir. Y allí un buen tallerista te muestra los diferentes géneros, te pone a escribir teatro, te pone a escribir narrativa, y a mí me hizo clic la poesía. Estudié letras, como les digo, empecé a estudiar letras, y allí conocí un momento especial de la historia de la Escuela de Letras, que fue hace más o menos 10 años, cuando el profesor Carlos Ildemar Pérez, poeta, asume la dirección de la Escuela de Letras. Bueno, ha sido el director que más tiempo ha estado allí, fue director de la Escuela de Letras 11 años, por la propia dinámica política del país, que no permite la reelección de autoridades, todo esto del TSJ metiéndose en la autonomía universitaria, etcétera, que ahora está explotando con mayor
énfasis en la actualidad. Pero él se jubila y por eso culmina su periodo de 11 años como director de la escuela. Pero ese periodo con Carlos me sirvió primero para cimentar una amistad importantísima que tengo con él. Creo que es mi pilar en el mundo de la poesía, a quien respeto, a quien considero mi maestro. Y después, bueno, Carlos es uno de los lectores de poesía que yo más reconozco y admiro dentro del país. Es decir, conozco algunos buenos lectores de poesía, pero Carlos es un gran conocedor de la poesía. Y me llevó, de cierta manera, a mejores lecturas, a prepararme y a ser más exigente el momento de la creación. Carlos plantea cosas interesantes. Él dice, bueno, un buen poeta, un poeta de este mundo, de esta actualidad, debe de escribir como un novelista. Si regularmente decimos que los poetas son flojos porque escriben cosas cortas, pensamos. El caso de la poeta Lilia, es decir, ¿cuánto tiempo tarda la gran poeta Lilia Boscán de Lombardía en escribir un pequeño poema? Es decir, podemos ver que el poema es pequeño, pero hay todo lo que está concentrado, está destilada la literatura y el arte en eso. A pesar de que los poemas sean cortos, el poeta debe escribir constantemente y debe estar siempre escribiendo. Otra de las cosas que planteaba Carlos es que un poeta debe ser extremadamente culto, es decir, un poeta debe de conocer todos los idiomas que pueda, debe de conocer toda la música que pueda, debe saber de todos los pintores. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, todo eso finalmente también contiene poesía y va a alimentar el poema como expresión última de la poesía, como dice Octavio Paz en El arco y la lira, ¿no? Sí. Es decir, el poema, la poesía se encuentra en todas las expresiones del arte, lo plantea Octavio Paz, pero en la poesía, en el poema, se encuentra la poesía de manera latente, en su estado puro, porque es palabra con palabra, es decir, es solamente el artificio de la palabra siendo arte. No tienen las otras cosas maravillosas, como los instrumentos, como los colores, como ¿Tienes poetas preferidos? Sí los tengo. Como le digo, la obra de Carlos Hildemar Pérez me parece brillante. Es un poeta contemporáneo, un hombre de 50 años. En Venezuela admiro y respeto muchísimo y sigo la poesía de Armando Rojas Guardia, que es otra persona que me ha brindado su amistad y su cariño. La poesía de Alfredo Chacón, que además es un excelente pensador, un ensayista de primer orden. Siempre también planteo que él es como nuestro Octavio Paz, porque es un excelente poeta, un excelente ensayista, pero con la dicha de que no tiene enemigos como Octavio Paz, que tenía muchos enemigos. De los, digamos, poetas que han fallecido, hay poetas maravillosos en nuestra literatura venezolana que hay que reconocer. Eugenio Montejo, por ejemplo, una persona, una influencia que reconozco. Francisco Pérez Perdomo, una influencia que reconozco. Capolicán Valles, son poetas que... Y a nivel universal, o sea, Latinoamérica, sí, si salimos a Latinoamérica, bueno, hay que hablar de los grandes, ¿no? Así, ¿cómo podemos vivir sin César Vallejo? El poeta Carlos Hildemar, repito, él dice que toda la poesía ya debería llamarse trilce, ¿no? Porque en trilce podemos leer un génesis de la literatura latinoamericana. En los poetas europeos, bueno, García Lorca, su Poeta en Nueva York, es un libro que yo amo, lo disfruto. Ciertamente La tercera residencia de Neruda, es un libro que también disfruto muchísimo. Y en ese sentido... Y el Festival de Poesía, que tú has sido promotor principal, ¿qué experiencia te ha aportado, o sea, sobre los que cultivan o escriben poesía en Venezuela? Bueno, el Festival de Poesía, si podemos tomarnos un momento para recapitular, es un evento que nace en el año 2011, empieza a fraguarse. Se realizaron 7 ediciones del Festival de Poesía, la octava... 7 años consecutivos. 7 años consecutivos. La octava edición lamentablemente no se ha podido consumar. Este año ha sido un año de destrucción para nuestra ciudad y sobre todo para nuestra ciudad. Es decir, en Caracas todavía hay normalidad, pero aquí no estamos en condiciones ni siquiera de salir a hacer poesía. Hace años, cuando empezaron las colas de los alimentos, hicimos el Festival de Poesía y salimos a leerle a la gente a las colas. Sí. Pero ahora no hay ni cola, no hay nada. Hay cola de gasolina, sí, y hay otras colas, pero la gente como que no está para... Sí, pues está como militarizada también, ¿no? Es decir, esa cuestión de la violencia... Hay mucha crispación, mucho fastidio. Lo cierto es que el festival nace en el año 2011, traemos a Rafael Cadenas, que sin duda es el poeta más importante del país, es decir, él bendice nuestro festival. Y desde allí empezamos a homenajear a
los mejores poetas del país. Nos hemos dado el lujo de tener en Maracaibo a los mejores poetas del país. Lo hicimos desde un precepto. Regularmente la Feria de la Chinita siempre ha sido el momento en el cual los zulianos saben que se van a reunir para parrandear, para ir a escuchar música, para amanecer, para hacer... Y lo mismo sucede con otras fechas icónicas dentro del mundo de la ciudad. Entonces nosotros queríamos crear una fecha para que la gente supiera que una vez al año tenía que dedicarse a la poesía. Claro. Es decir, a pesar de que fueses médico, odontólogo, fueses ingeniero, fueses cualquier cosa, si la poesía era uno de tus hobbies o una de tus ideas y no tenías tiempo para dedicarte a las 24 horas como lo hacemos nosotros, sabes que una vez al año tienes un espacio de 3, 4, 5 días en el cual le vas a dedicar tu tiempo a la poesía. Esa era la idea principal, ¿no? Y la idea civilizatoria, porque todas las ciudades importantes del mundo tienen un festival de poesía. Claro, claro. Madrid está ahorita en este momento viviendo su Poemat, de la poesía de Madrid, que es un festival que lleva la poesía a las calles. Ahorita Madrid, bueno, tiene todos los cruces peatonales. Parques enteros dedicados a discutir de literatura, mostrar libros, etc. Y una cosa curiosa de la urbanidad de Madrid, la alcaldesa, ahorita no recuerdo el nombre, que es de la Izquierda Unida, ella una de las cosas que hizo para decorar Madrid fue que todos los pasos peatonales son poemas de poetas madrileños. Entonces, estamos hablando de que las grandes ciudades tienen festivales. Yo dudas si es buena idea, ¿no? Porque patear poemas no me parece, pero bueno, es una idea original, ¿no? Mira, hemos hablado de tu poesía, de la poesía como lector, el Festival de Poesía. Hay una faceta tuya también muy importante, o sea, tú has mantenido contra todo obstáculo la Puerto de Libros y la editorial La Sultana del Lago. El próximo segmento conversaremos con Luis sobre estos dos proyectos que él también anima. Conversando con Luis Peroso Cervantes, Millennials. Millennials fue un término que se acuñó y se difundió en las redes, en el medio, para hablar de la generación posterior al año 80 del siglo XX, o sea, la generación a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, que fue fin de centuria y fin de milenio, de tal manera que en términos simbólicos es muy importante, ¿no? O sea, la oportunidad de vivir. O sea, una centuria que termina el siglo XX, una que empieza el siglo XXI, termina el milenio 2 cristiano y empieza el milenio 3. Él un poquito menor, de los años 90, finales de los 90 y estas 2 décadas, ¿no? Venezolana. Quedamos en que vamos a hablar Puerto de Libros, que es una iniciativa muy linda que yo respeto y admiro mucho. O sea, ya en la Vereda del Lago los invitamos a que visiten, ¿no? Hay una oferta de libros muy interesante, accesible, y su condición de editor, La Sultana del Lago. Vamos a hablar de eso para terminar en este segmento y el próximo, que va a ser el último, para hablar cómo podemos ayudar a superar esta crisis. Bueno, Puerto de Libros, Sultana del Lago, el Movimiento Poético de Maracaibo, que es el órgano rector de estas iniciativas, el Festival de Poesía, todo esto quizás está o tiene cierta estructura orgánica. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos planteamos en algún momento, hace 7, 8 años, nos planteamos hacer un mapa diagnóstico de cuáles eran los problemas de la lectura en la ciudad. Es decir, ¿por qué la gente no lee en Maracaibo? Sí creemos y partimos del principio de que hay gente que lee en Maracaibo, mucha gente lee. Lo que sucede es que los lectores tienen la mala costumbre de leer en momentos y en circunstancias en los que no quieren que nadie los vea leer. O sea, uno lee con sus peores fachas, lee en el baño, lee en lugares donde no quiere recibir visitas. Además, no se lee para mostrarse. Exactamente. No pasa lo mismo con un músico, es cierto. Para poder escuchar una orquesta sinfónica tienes que llenar un auditorio. Y dice, pero ¿cuánta gente va a escuchar la música? No hay otra manera de vivir la experiencia de tener 120 músicos de frente si no es en un teatro. Sucede que sí hay muchos lectores en la ciudad, pero no hay manera de organizarlos porque no hay un esquema común
no hay un esquema como funciona internacionalmente de encontrarnos con los libros. Tú vas a una librería, mal llamada librería de esta ciudad, de las pocas que quedan ahora, y te encuentras con más papelería que con libros. Es decir, sí, eso te decía, técnicamente en Maracaibo no hay librería. Te encuentras con más bolígrafos que Claro, libros. Entonces, y los libros que te quedan no son ninguna novedad, ¿no? Son libros que ya hace mucho tiempo llegaron y se quedaron aquí, pues. Y los que venden no son lectores, es decir, son personas que no tienen una idea de qué puedo leer yo este fin de semana. Hoy estoy triste, ¿qué me recomiendas leer? Claro. El Panorama, que ya no existe, ¿no? Léelo en su formato virtual. Entonces, nos preguntamos, es decir, ¿qué debemos hacer nosotros para poder alcanzar el status quo, lo normal de una ciudad latinoamericana? Es decir, que debemos alcanzar para tener lo que tiene Bogotá, lo que tiene Buenos Aires, lo que tiene Lima. Que tuvo Caracas y que todavía mantiene en cierta medida, ¿no? Que tiene Caracas de alguna manera, pero Caracas siempre en menor cantidad aún que estas otras ciudades que estoy conversando. Claro. Entonces, porque Maracaibo tiene la población de esas ciudades y tiene el sistema productivo de esas ciudades, mayor aún, ¿no? Pues tenemos industria petrolera, tenemos importaciones, tenemos... ¿En qué estamos fallando? Bueno, no tenemos librerías, decíamos. No tenemos editoriales propias que vean al libro no como un bien social, que es lo que hace la gobernación cuando ha publicado, que tiene 20 años que no publica, o la alcaldía que nunca ha publicado un libro, o la Universidad del Zulia como su función, que es publicar libros académicos. Es decir, la universidad no le importa si el libro se vende o no, la universidad tiene que publicar el producto académico del profesor o del estudiante. Es decir, no importa si la portada es fea, no importa si no va a salir a distribuirse. El objetivo no es económico. Pero aunque sí es importante buscar la sustentabilidad, ¿no? Entonces planteamos la necesidad de tener puntos de encuentro como el Festival de Poesía, como los círculos de lectura, como los talleres literarios, como los clubes de lectura, pero también tener una editorial propia que le diera la posibilidad a la gente de editar lo que está escribiendo en los talleres literarios y tener una librería que pudiera ofrecerle, si no las novedades, cosa que ahora es más difícil porque no hay importación, sí, aunque sea, tener a la mano la posibilidad de tener un librero que te diga qué leer, que te pueda decir, bueno, aquí hay autores zulianos. ¿Qué quieres saber sobre autores zulianos? Vas a la sección de autores zulianos. Aquí está el poeta tal, la poeta tal, el historiador tal, todo esto habla sobre el Zulia. ¿Te interesa la parte de biografías? Bueno, aquí están estas biografías. ¿Qué está pasando en tu vida? Bueno, esta persona pasó algo parecido. Porque el librero, aunque sean libros usados en este caso, bueno, son libros que ha leído, que conoce o que tiene referencia y que puede, que se convierte como un Virgilio, ¿no? En esa búsqueda del Dante, ¿no? En ese paseo por el infierno de los libros, por ese mundo de perversiones que a veces, de perversiones y maravillas que nos llevan los libros. En términos poéticos dicen que uno tiene un libro que siempre te está esperando. Sí. Una página que te está esperando, un párrafo que te está esperando, porque la lectura al final, como dice Borges, es autobiográfica, ¿no? Intentamos entonces hacer un proyecto, un emprendimiento económico, porque es una empresa que tiene que ser así. Que intentamos que sea sustentable en el tiempo, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio gubernamental, no lo hemos tenido nunca. Y no lo quisiéramos en el sentido... traten de no tenerlo. Es decir, no lo quisiéramos en el sentido en el que nos puede comprometer y puede comprometer el futuro del proyecto. Es decir, si un ente gubernamental nos quiere apoyar, nos da un crédito. Es decir, da un crédito que nosotros lo pagamos. Es decir, queremos poner aire acondicionados, acomodar tal cosa, pero con otra forma. Esa es la nueva Venezuela que tenemos que ayudar a construir. La Venezuela sustentable sobre el talento y el trabajo de su gente. No sobre la renta petrolera ni sobre la dádiva del gobierno, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, doctor. Lo cierto es que hemos intentado y a pesar de los pesares, nos hemos mantenido. Es decir, Puerto de Libros tiene como librería virtual, porque también es una página web donde se vende, tiene ya 2 años, y como librería en espacio físico tiene 1 año y medio. Lamentablemente, como proyecto de promoción cultural, que lo fue muy bien en sus primeros meses, en su primer año, está mermado por la situación de la electricidad y de transporte de la ciudad. Es decir, nosotros podemos convocar actividades y la cantidad de personas que van a asistir son pocas, y nuestro proyecto de cine, que proyectábamos cine al aire libre en la vereda del lago, quedó truncado con el... Entiendo que no tiene electricidad a partir de las 7 de la noche. A partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche no hay electricidad en la vereda del lago. Mandan desalojar la vereda a las 7 por peligro,
porque no hay luz. No hay luz, no hay el vigilancia. último acto que yo asistí allá en Puerto de Libre, el homenaje a Enrique Romero, Fue con una planta. entiendo que tuvieron el apoyo de la Alianza Francesa que les dio, le alquiló una planta, ¿no? Sí, fue la manera en la que pudimos desarrollar Claro, la Feria del Libro. Entonces, son varios proyectos que intentan hacer sustentable la cultura literaria del país. ¿Cierto? Tenemos una librería, una editorial que presta servicios editoriales desde la corrección de textos hasta la edición. Acaban de editar un libro de Rodrigo Cabeza, ¿no?, que presentamos recientemente en la Facultad de Economía. Acabamos de presentar La izquierda rehén de su... Sí. De su negación, un libro que además ha tenido buenas ventas internacionales, en Amazon y en Google Play Books. Nos encontramos con una circunstancia difícil de país, pero siempre hemos dicho que si cerramos no volvemos a abrir. Entonces es mejor mantenernos abiertos a pesar de... Bueno, esa es nuestra trinchera. El mantenernos viviendo, creando, sobreviviendo, sustentabilidad y otra manera diferente de hacer las cosas. Estamos conversando con Luis Peroso Cervantes sobre un tema de interés general, en donde él particularmente tiene un rol protagónico importante. Pasamos al último segmento y ahí me gustaría que conversáramos sobre esto que hemos llamado la gran crisis nacional de los últimos 20, 30 años y un poco cómo pudiéramos vincular lo que nosotros hacemos, lo que nos gustaría hacer y cómo vemos el país en los próximos meses, los próximos años. Yo creo que es una aspiración colectiva recuperar el país para la normalidad, la convivencia y el progreso y el bienestar. Regresamos con Luis Peroso Cervantes el próximo segmento. Estamos hablando con Luis Peroso Cervantes sobre el tema de mucha importancia, mucho interés, edición de libros, librería, lectura, escritura, poesía, literatura, repito, temas importantes, a pesar de que mucha gente piensa que lo importante es que falta el agua y falta la luz, que no lo desestimamos, pero realmente lo que termina o permite trascender la realidad hacia adelante siempre es la cultura, ¿no? O sea, eso no hay que olvidarlo nunca, la educación, la cultura, la innovación científica, lo tecnocientífico, sí, la social conocimiento, de la cual estamos muy lejos, lamentablemente, ¿no? Bueno, en este contexto es inevitable que terminemos el programa hablando contigo sobre qué está pasando en Venezuela, por qué llegamos a esto, cómo vamos a salir de esto y cómo visualizas tú la compleja problemática política que estamos viviendo. Bueno, me gustaría plantearle una cosa que yo sé que a usted le puede picar y tener una conversación interesante. Hacemos otro programa. Los países se mueren, los países se acaban. También la historia está llena de países que han durado 300 y 400 años y desaparecen. Y su cultura... Sistemas políticos, pueblos en términos antropológicos pueden desaparecer, pero en el largo plazo. Poco queda de la nacionalidad prusiana, es decir, no queda nada de Prusia, quedan países que tienen otra identidad, porque fueron impuestos. Es decir, sí. y yo creo que Venezuela, si nosotros nos remontamos a su creación como país, es un país también impuesto, es una estructura geopolítica impuesta. Ángel Rafael, su hijo, mi profesor, sí. Tengo el orgullo de haber sacado 20 en Historia de Venezuela con Ángel Rafael. Él plantea, al descubrir el entramado desde los papeles de la corona, sí. Al descubrir el entramado de cómo se conformó la independencia de Venezuela, nos damos cuenta de que esto está pegado con grapas. Este país está pegado con grapas y después lo han mantenido unido balas, los han mantenido unidos, son caudillos militares, lo han mantenido unidos a sucesos terribles en contra de las poblaciones que han querido rebelarse. El Zulia ha sido escarnecido durante estos últimos 2 siglos de país, cada vez que ha intentado exigir algunos derechos lógicos, ni siquiera por encima de sus aspiraciones o de las posibilidades que tiene. Entonces, al decir eso, lo que me refiero yo es que podemos estar en presencia de una Venezuela fallida. Estamos en presencia de una Venezuela que como institucionalidad ha fallado, que nuestros poderes públicos se han pervertido a niveles inimaginables, que nuestras autoridades, nuestras policías, nuestra Fuerza Armada, nuestros fiscales, nuestro derecho, Estado de Derecho, está pervertido.
y que muchas veces pareciera que viviéramos como en un lejano oeste. Cuando vemos películas del lejano oeste, decimos, bueno, aquí cualquiera anda armado, y no que haya desde hace años una ley de desarme. Aquí cualquiera anda armado, aunque hace años no haya porte de armas lícito. Y utiliza y vemos la violencia como se ejecuta esquina a esquina, ¿no? Desde la autoridad hasta el ciudadano común, hasta el criminal, el paramilitar que está al lado de nosotros. Entonces, todo esto puede llevarnos a una gran desgracia y a desaparecer la Venezuela que conocemos. Es decir, este país, si continúa en este camino, es insostenible como país, así como han sido insostenibles otras culturas. Yo creo que nuestro esfuerzo debe ser para sostener a la nación, es decir, para intentar recuperar y redefinir el pacto social que nos integra como país. Necesitamos una nueva constitución, porque esta está pisoteada. Necesitamos una nueva constitución, pero no con una constituyente impuesta, claro, como la tenemos, ¿no? Es decir, con un pacto social. Necesitamos unos líderes que de cierta manera implique una nueva forma de hacer política. No podemos volver a la manera enquilosada de hacer política, y no podemos seguir defendiendo antivalores de la política y de la humanidad. Es decir, personas que son portadoras de antivalores, que son portadoras de estructuras y pensamientos retrógrados, no podemos seguirlos defendiendo. Y eso va a ser lo más difícil, es decir, poder conciliar los deseos del país que queremos, el país que necesitamos por obligación para poder seguir manteniendo una Venezuela posible, y el país que está y el que se está fraguando. No termina de fraguarse, creo yo, un nuevo modelo político, y no termina de haber un proceso democrático que nos concilie, porque todas las partes están enemistadas con los cambios radicales que hay que hacer en la conducta, en ese resurgir de la nación. Sí, bueno, Luis acaba de decir cosas importantes. Ahora yo me permitiría precisar en aras de nuestros oyentes. O sea, las naciones tienen un fondo antropológico-cultural. La nación venezolana tiene un fondo antropológico-cultural de miles de años. Los más visibles, los últimos 500 años, evidentemente, ¿no? Bueno, esa nación venezolana va a durar muchos siglos. Lo venezolano va a durar muchos siglos. No importa quién gobierna, ¿no? Esa nación genera una sociedad. Esa sociedad venezolana son usos y costumbres, característica cultural. Esa sociedad va a durar muchos siglos. Pueden desaparecer, pero... Y hay productos culturales de esa sociedad, es decir, hay libros ya, claro, hay arte. O sea que no hay problema con la nación ni con la sociedad. La economía sí tiene un ciclo histórico más corto, porque igual que vivimos de la economía del café en el siglo XIX, en el 20 de la economía del petróleo, ahora deberíamos ir a una economía diversificada, productiva, a nivel global. Eso sí debe cambiar urgentemente, ¿no? Y el sistema político, que es el Estado, la organización jurídico-política, que es un problema de conflicto de intereses y personalidades. O sea, Venezuela no se va a hundir con el chavismo, ni con Maduro. Va a pasar Chávez, va a pasar Maduro, y Venezuela va a seguir. Ahora, evidentemente, dentro de un proyecto de reforma política, o sea, constitucional, eliminar el presidente como mesía, el presidente tiene que ser un funcionario electo, removible, responsable, exigir a la clase política pulcritud administrativa y responsabilidad, es decir, un proceso de reforma y de corrección que otros países ya lo han hecho y lo están haciendo, nosotros también lo podemos hacer. De tal manera que yo sí creo que podemos enfrentar la crisis. A mí no me gusta la palabra optimismo, con esperanza, ¿no? Porque realmente las sociedades en el corto y mediano plazo no se suicidan. Estuvimos con Luis Peroso Cervantes. Para terminar el programa, Luis, para despedirnos de nuestros amigos. Bueno, yo creo que la invitación es a que nos sigan en nuestras redes, que nos dejen sus inquietudes. Nosotros tenemos una página en nuestra editorial que es sultana.com.be, allí pueden ver todo lo que hemos editado de autores zulianos e internacionales, y pueden seguirnos en nuestra página web del Movimiento Poético Maracaibo, que es mcbo.net.be,
que allí se encuentra, bueno, buena parte de todo lo que hemos hecho en los últimos años. La internet es nuestro refugio, ahí podemos ser hasta más claros y más fuertes, y que nos escuchen todos los días. Salimos al aire en Fe y Alegría, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, con un programa de radio dedicado a los libros y a la cultura. Ahí también podemos hacer feedback. Bueno, no, felicito a Luis por tantas iniciativas y ese empeño por ayudar a salir de la crisis trabajando con creatividad, con esfuerzo, con talento, ¿no? Y a ustedes agradecido una vez más por acompañarnos cada domingo en este programa La Gente Quiere Saber.